sé si suena bien, pero una sección para ese número, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una ocasión decidimos publicar 2 textos que eran capítulos de tesis de nuestro consejo editorial, ¿no? Entonces salieron 2 textos en un número en esa categoría, ¿no? Y luego otro número estuvo también alimentada por así decirlo, un dossier, pero eran más bien como textos que habían sido presentados en un coloquio sobre Spinoza y digamos que pescamos 4 que nos interesaron en particular y mandamos directamente la invitación, es decir, como hay los artículos dictaminados, pero también estaban estos 4 que quisimos directamente publicar como decisión editorial. Y también hubo un caso muy especial de un texto que nos enviaron de un diálogo imaginado, si no recuerdo mal, entre Spinoza y Freire, ¿no? Entonces hay como un ejercicio literario que estaba apostando este autor y nos gustó mucho, nos interesó tenerlo, entonces también nos abrimos a esa posibilidad de tener una cosa un poquito menos académica, un poquito más literaria, ¿no? Sí. Nada más, es esto, porque aparte, nada más para subrayar, este tipo de secciones, ¿no? Por así decirlo, como que han dependido de lo que la gente nos manda, ¿no? Entonces ha sido como una cosa de, bueno, esto es algo que tengo y me gustaría ver si hay posibilidad de que la revista, ¿no? lo publique. Entonces ha sido un poco como la posibilidad de tener este canal que queremos que sea con el diálogo, digamos, más, como con estándares más, más controlados, pero al mismo tiempo que pueda haber la posibilidad de entrar de otros ejercicios que ficcionalicen o que imaginen otra forma, o sea, como que hacer un poco muy plural el contenido de la revista. Sí, también tenemos esa, digamos que flexibilidad, si es algo que, por ejemplo, entre ustedes les interesa, pues podemos abrirnos esas posibilidades, ¿no? Bueno, les muestro el índice del primer número. El primer número tenía, digamos que fue nuestro, como le dicen en el lenguaje televisivo, nuestro episodio piloto, ¿no? O sea, como que era un poquito la experimentación, ver qué hacemos como primer número y teníamos además como nuestro propio formato, así no era ni APA ni nada, era como uno que inventamos nosotros, pero como que pues fue eso, fue un ejercicio muy, digamos que en donde nos nutrimos mucho porque aprendimos mucho también en todo este camino para publicarlo y que pues reunió, ¿cuántos son? Como 7 artículos y una reseña, ¿no? Pero hay, digamos, por así decirlo, un segundo momento, ¿no? En donde, habiendo aprendido las cosas que aprendimos en el primer número, ajustamos también otras, precisamos cosas en nuestras pautas de publicación. Entre ellas, por ejemplo, adoptamos el manual APA por, digamos que, practicidad, porque es el que se usa. No, yo sé que es polémico y que es un poco enfadoso en ciertas cosas, pero es el que adoptamos y que pues, nos tiene hasta ahorita, pues es el que estamos usando hasta la fecha, ¿no? Pero digamos que lo que tienen en común también estos 4 primeros números, incluyendo el anterior, es que eran sobre todo publicados con convocatoria, con fecha límite, ¿no? Que eso va a cambiar en nuestro último número, pero hasta aquí en estos primeros 4, así fue, y bueno, tenemos algunos títulos por ahí, me voy a saltar esa parte para irlo agilizando, pero en nuestro último número hubo un par de cosas que podríamos subrayar. Una es que pues el proyecto, digamos que empezó también a tener otro tipo de dificultades, ya teníamos compromisos académicos que nos permitían a trabajar a un ritmo, pero un poco más lento, ¿no? En cierto sentido. Y en segundo lugar, tomamos una decisión también en relación a nuestra modalidad de publicación, ya no por convocatoria y una vez teniendo todo el número, sacar todo el número de un jalón, sino en una modalidad de publicación continua que, por lo que entiendo, a lo mejor me equivoco, pero no es algo que se acostumbre tanto en las humanidades y en las ciencias sociales, es como algo que se acostumbra más en ciencias naturales, por lo que yo he visto, como en revistas de ese tipo, pero que nos parecía interesante porque nos permitía, cuando uno, no tener convocatoria con fecha límite, sino convocatoria abierta sin fecha límite, y entonces al recibir las propuestas de publicación, sobre todo estas que están para dictaminación, entran en el proceso y en cuanto se aceptan, se publican en HTML, es decir, como la publicación web. Y en la medida en que se avanza, vamos acumulando algunos textos, vamos acumulando un cierto índice,
que eventualmente publicamos ya como PDF, además de los HTML, ¿no? Que eso es lo que estamos de algún modo presentando también hoy, que es el último número, que estamos por sacar en PDF, todavía no, es un poco a finales de noviembre, que sacamos esto ya de manera más pública, pero que incluye pues estos otros artículos, el texto que les decía de Bennett, y otras colaboraciones, ¿no? Bien. Actualmente, si uno entra a circuloespinosiano.com.mx, esto es lo que uno ve, nuestras pestañas, inicio, números, los números completos, las convocatorias en general de a veces otros eventos sobre Spinoza que nos encontramos por ahí, pero también digamos que la convocatoria continua de publicación que tenemos con la modalidad de publicación continua, pautas de publicación que ahorita muestro, y el acerca de la revista, que entre otras cosas tiene el perfil que les leí hace ratito, el directorio que les mostré y creo que otra cosita que ahorita no recuerdo. Y estas son las pautas de publicación, no las leo, pero tenemos en la pestaña de pautas qué es lo que exige un artículo en cuanto a extensión, en cuanto a formato, etcétera, qué es lo que exige la reseña igualmente en cuanto a extensión y formato. Las reseñas, si no recuerdo mal, son libros que por lo menos hayan sido publicados en los últimos 5 años. Es como un margen de tiempo que tenemos. Igual para pautas para las traducciones, ¿no? Que sean inéditas, que tengan que ver con Spinoza, entre otras cosas, ¿no? También las traducciones las pasamos a dictamen, o tratamos de buscar a alguien que maneje el idioma y de preferencia también el tema, y que nos dé una pista, sobre todo si son idiomas que no manejamos, que nos dé una pista de cómo está la traducción y que nos permita decidir, confirmar, ¿no?, con el autor o autora que puede hacerse la publicación, digamos, legalmente, ¿no? También esa es otra de las, de pronto, complicaciones que hemos tenido, pero creo que no tanto. Se ha logrado, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, como parte de mostrarla también en el marco de las jornadas espinosistas, ¿no? Es pues hablar un poco de los retos que ha presentado. Como les mencionaba, es una revista completamente independiente. Como en esta, digamos, como pequeña interacción que habíamos logrado como comité editorial, nuestra compañera Erika Abril tiene que tomar un paso atrás provisionalmente. Entonces, como le comentaba a alguien hoy en la tarde, estamos teniendo dificultades con tener la forma geométrica, ¿no? Somos punto A, punto B. Entonces, un poco como la cuestión de poder hacer la invitación más amplia, ¿no? O sea, que, digamos, el proyecto ahorita lo que tiene como abierto, que siempre ha estado abierto, es la convocatoria para participar, mandando artículos, haciendo reseñas, dictaminando como sea. O sea, la cosa también que queremos un poco como poner es que hay otras cosas que nos gustaría que pasaran con la revista. Hay un proyecto que tenemos desde que empezó, que es seguir con la difusión del pensamiento de Spinoza, seguir hablando a partir de la ética y de su obra, ¿no? Entonces, pues algo que todavía tenemos muy presente y que nos gustaría poder hacer son regresar a las dinámicas de grupos de lectura, convocar grupos de lectura, que fue algo que, por ejemplo, en la pandemia tuvo mucho éxito, y creo que para muchas personas el conectarse, ¿no? El hacer como estas sesiones virtuales ahora es mucho más común. Entonces, regresar a hacer este tipo de estudios colectivos con gente que está en Argentina, en Colombia, en no sé dónde, ¿no? O sea, que se pueda como hacer más diálogo, ¿no? La otra es que evidentemente pues podamos hacer más difusión del pensamiento de Spinoza en las redes sociales, como todo lo que ha existido en términos de música, de películas, de poesía, todo lo que está ahí como un poco inspirando, motivando el pensamiento de Spinoza, o sea, como crecer un poco en ese sentido en las redes sociales, ¿no? Y generar redes con otras personas que estén dispuestas a tratar de hacer que este proyecto sea justo un canal de comunicación para el pensamiento de Spinoza. No lo pedimos para, digamos, solo porque queramos buscar amigos. Es un proyecto que de verdad confiamos que pueda ser una plataforma para hacer crecer estas redes, que no dependan solo estas redes de estos encuentros, congresos en instituciones, sino que también se pueda hacer otros medios, ¿no? Que más transversalmente ayuden a generar esta comunicación y sobre todo esta forma de pensar, porque eso es lo que al final del día lo que a nosotros nos motivaba, o sea, el estimular constantemente nuestras ideas, lo que pensamos, lo que queremos discutir a partir de seguir ese diálogo, que creemos que es fundacional en la filosofía, ¿no? Sí, perdón. Y por
pues podríamos decir que incluso pues nuestra decisión de escribir a las jornadas espinosianas para estar aquí con ustedes, pues se debe a ese reto que queremos tomarnos sí. como de manera más activa, ¿no? Efectivamente, hacer estas redes, pues, a veces esas redes se hacen haciendo presente al cuerpo, ¿no? Acuerpando, ¿no? Como se sí, dice. exactamente. Sí. Y conviviendo, ¿no? En un espacio, en unos espacios que tenemos en esta ocasión. Y pues sí, o sea, como digamos que tomar esta presentación como sí, esto es lo que hemos hecho, pero también lo que podríamos hacer si ustedes gustan y si a ustedes les interesa y si quieren sumar al proyecto. Sí, sí, o sea, como decir, aprovechar esta plataforma, ¿no? Un poco, seguir trabajándola. Y bueno, sobre todo, el como hacer mucho hincapié en la cuestión de que es un trabajo independiente. La revista no ha perdido el horizonte de que, o sea, todavía estamos en el catálogo, bueno, siempre hemos estado en el catálogo, no sé si siempre o en qué momento, pero estamos en el catálogo de Google Scholar, también estamos en Latindex, ¿no? Somos una revista que tiene su ICSN, entonces hemos estado como haciendo todos los pasos para que eventualmente pueda tener también digamos, peso mucho más grande en términos de lo indexado, ¿no? Porque somos personas que nos dedicamos a la academia y porque sabemos qué significa que tengas que ser publicada y los puntos y demás, pero, o sea, eso está en el horizonte, ¿no? Pero lo que siempre ha motivado esta revista no es tener más, ¿no? Puntajes, no es tener, nada de, ¿no? Como esas cosas como para darle valor extra. Lo que queremos es que la revista sea un espacio para discutir las ideas de Spinoza y discutirlas con todo el mundo, ya seas artista, científico, social o natural o no del que seas, pero la cosa es como volver al pensamiento Spinoza. Entonces, creo que esa es un poco la idea, ¿no? O sea, como dar un poco, abrir la ventana de las complicaciones que significa un trabajo independiente, pero también tomar en cuenta que si se hace un reto colectivo, creo que esos horizontes pueden ser alcanzados, ¿no? Y sobre todo eso, pensar que o sea, alguien en la mañana decía, Spinoza puede ser muchos, ¿no? O sea, pensar colectivamente Spinoza, hacer esto un proyecto ampliamente colectivo, yo creo que eso es una forma muy bonita de seguir el legado de este filósofo. Creo que sería todo de nuestra parte. Sí. Muchas gracias. Ay, gracias. Agradecemos a Andrea y Alfredo. Ajá. Y bueno, pues ahora damos espacio para si alguna o alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, pues realmente lo que viene siendo lo que ya mostraron que viene en la página de internet, para que podamos los requisitos y todo eso, sería más que nada la duda. A mí sí me interesa un montón, la verdad, felicidades. Gracias. Proyecto y ya los estaré contactando. Sí, por favor. La ponencia próximamente el jueves. Ya. Creo que yo no sabía de esta revista, la verdad. No, pues bienvenidísima. Sí. Y también, o sea, una parte importante es como también difundirla, ¿no? O sea, claro. Círculo Espinosiano lo ponen ustedes en su buscador de preferencia y eso va a salir inmediatamente en nuestra revista, círculoespinosiano.com y ahí van a encontrar las pautas para publicación. .com.mx. .com.mx, perdón, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Una pregunta sobre Alfredo. Sí, Alfredo Lucero. Sí, Lucero. Pues, ¿Por qué no ha publicado ahí? Él fue parte del proyecto, digamos que en su origen, ¿no? Como grupo de lectura inicialmente, y eventualmente como proyecto editorial de revista. Y toma la decisión eventualmente de separarse del proyecto y desde muy al principio, por razones personales, y decidimos Erika Abril, Andrea y yo, pues continuarlo por nuestro camino, ¿no? Sí, porque si estuviera Alfredo ya no publicaba ahí. Yo lo conozco también. Sí. Sí. Es que es muy un espinosiano de hueso colorado. ¿Por qué no publica ahí? Me llamó la atención. Sí. ¿Alguien más? Yo quisiera preguntar, ¿cómo visualizan a Círculo Espinosiano a corto y mediano plazo? A corto, digamos, no sé, en un año, y a mediano a unos 3. ¿Cómo lo visualizan este proyecto?
Yo lo visualizo como un proyecto que crece en cuanto al número de colaboraciones en todo tipo, ¿no? Es, digamos que uno de los retos que tenemos. Una cosa que podríamos agregar también es que a mí no se me ocurre, no sé si ustedes, una revista en español o al menos en México dedicada a mejor hay, dedicada a un solo filósofo, ¿no? Y el reto, a lo mejor me equivoco, si me equivoco díganmelo porque sí me interesaría saber si hay una que está enfocada en un filósofo en particular, pero pues es el tipo de perfil que tiene nuestra revista y un reto muy grande que tiene una revista de este tipo es precisamente la convocatoria de textos, ¿no? Que digo, Spinoza es, pues, de algún modo, entre comillas, voy a usar una expresión un poco chafa, ¿no? Pero está de moda, ¿no? O sea, se está leyendo mucho, se está discutiendo mucho, nos convoca tanta gente aquí en Morelia, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente, digamos que convertir eso de pronto en colaboraciones directas, ¿no? Que nos manden los textos, que se interesen en nuestra revista, que se enteren de nuestra revista, ¿no? Sí es de pronto un poco complicado, ¿no? Y entonces yo creo que el reto principal que tenemos es ese, crecer en cuanto a convocatoria, ¿no? Y de algún modo, como nuestra presencia aquí en estas jornadas es pues unos primeros pasos para lograrlo, ¿no? Y en segundo lugar, a sumar a más gente, yo pienso, o sea, lo hemos platicado, pero no hemos sabido cómo aterrizarlo, sumar a más gente en el equipo editorial, ¿no? O sea, empezó con 4 cuando estaba Alfredo Lucero Montaño, continuó casi por el resto de los 7, 8 años que lleva con 3 integrantes, incluyendo a Erika Abril Orozco. Abril se toma un tiempo, recientemente nos informó eso por la maternidad en particular, dice que se interesa en regresar, pero no nos puede decir cuándo, entonces eso nos hace, digamos que tomar las riendas a Andrea y a mí, junto con el consejo editorial, por supuesto, pero en cuanto a la dirección editorial, y eso hace el proyecto un poco más difícil de echar a andar, ¿no? Porque pues digamos que la chamba se puede crecer, ¿no? Entonces, el crecer como dirección editorial, yo lo he visto como una cosa tal vez, no sé si encaje como mediano o corto plazo, pero más o menos bien medio, ¿no? Y lo otro, pues, que estaba en la lista, podemos añadirla, pues yo agregaría eso, ¿no? La presencia, además de nuestra revista como sitio web, creo que puede sumar una figura un poquito menos académica a manera de un blog, ¿no? Que también se apoye en redes sociales para publicar otro tipo de textos, otro tipo de contenidos, difundir otro tipo de materiales, ¿no? Y el grupo de lectura, que creo que también es algo que puede volver, ¿no? Que fue, digamos, que lo que nos convocó de inicio y lo que tal vez puede regresar como para darle otro tipo de vida y otro tipo de perfil a nuestro proyecto. Sí, a mí solamente me gustaría agregar que, o sea, como lo que no queremos perder de vista es el horizonte de que se haga una comunidad, que sea colectiva, pues, esta reflexión de Spinoza, y que no sea, o sea, que sea ese espacio en el que, por ejemplo, muchas de las personas que han estado mandando sus artículos son personas que están haciendo justo el doctorado, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy suave que justo seamos un espacio para nuevas personas, nuevos mentes, ¿no? Que están buscando dónde colocar sus revistas, dónde colocar sus artículos, y que sea otra comunidad más experimentada que ya está siendo parte de nuestro, ¿no? De nuestro comité editorial, que pueda también apoyar la entrada de esos espacios, porque es difícil. Estamos en una academia, pues, voraz, como aquí todo es muy rápido, tienes que estar como con el puntaje y demás, entonces que tengamos esa calidad de ser una comunidad que quiere hablar sobre Spinoza y que no pierda de vista que lo hacemos con esa pasión y con esa intención, ¿no? Que no es solamente porque queramos tener más puntaje o tener más artículos publicados, ¿no? Que sea justo ese interés. Y yo creo que, como lo mencionaba, es la mejor forma de honrar el trabajo de Spinoza. ¿Alguien más? Bueno, es que yo sí tengo otra, perdón, me pareció muy interesante. Sobre todo en el comité editorial, ¿cuáles consideran que son las principales necesidades en cuanto a las especialidades o lo que necesitan para poder
seguir gestionando el trabajo, tomando en cuenta que pues muchas personas a lo mejor quieren integrarse, pero no necesariamente son especialistas en Spinoza. Y bueno, pues un comité editorial generalmente se compone de gente que más o menos entiende del tema, ¿no? Pero bueno, a lo mejor también hay otras posibilidades para integrarse dentro del equipo. ¿Cuáles considerarían que son esas áreas de oportunidad? Pues sí, aquí la cuestión es justo, sí. Por ejemplo, quiero decir algo. Alfredo y yo, en realidad, nuestras tesis de doctorado tienen Spinoza, pero no somos especialistas en esa dirección, por decirlo así. Lo que nos gusta es precisamente como poder hacer que este espacio siga teniendo esa vitalidad para hablar las ideas de Spinoza. Entonces, nosotros nos hemos convertido más en secretarios de cómo administrar a la gente o los dictámenes o las propuestas, ¿no? Que en el comité sí está Víctor Manuel, está Mariela, está Claudia Tame, está varias personas, ¿no? De las que justo se van a presentar en estas jornadas, pero nosotros lo que hemos hecho más es una cuestión de coordinar, recibir, estar en contacto, mandar dictámenes, asegurarnos de que sigan los procesos de pares ciegos, mantenerlos como los posts activos, ¿no? Bueno, eso lo hace, la verdad. Pero ese es un poco como el asunto. Entonces, no es ningún perfil específico. Aquí es un poco más la cuestión de querer apoyar que ese espacio siga dando esa vitalidad, ¿no? Sí. Sí, una cosa que también ha ocurrido es que, bueno, nos llegan los textos, tienen un cruce entre Spinoza y otra cosa, o un abordaje específico en la obra de Spinoza, y el reto que hemos tenido también es precisamente encontrar a las personas ideales y adecuadas para que puedan dictaminarlo, ¿no? Y es uno de los grandes retos que tiene el proyecto a veces, porque luego los artículos pueden ser muy particulares o pueden tener como un lenguaje más especializado en tal o cual lectura de Spinoza o abordaje, enfoque, y de pronto eso es de los retos más grandes, ¿no? Porque es, bueno, ver los perfiles, ver sus publicaciones y decimos, ok, esta persona puede ser, pero luego mandamos el correo y no contestan, o nos dicen que no pueden, y luego tenemos que... Dices, es un proceso lento y complicado, pero que hemos asumido pues porque este proyecto nos gusta mucho, ¿no? Entonces están esas dos cosas, ¿no? La parte, digamos, que de la gestión editorial, que digamos que nos echamos nosotras y nosotros, y está la parte pues del consejo editorial, que es los dictámenes, ¿no? Que más bien son como los contactos que hemos ido haciendo con el tiempo para precisamente dictaminar los textos que nos mandan. Bueno, pues también felicitarlos por este trabajo. Mi pregunta tiene mucho que ver con lo que estaban ahorita hablando, que tiene que ver con la línea editorial, porque bueno, lo acabas de explicar, ¿no? En realidad ustedes no plantean propiamente una línea editorial, sino más bien pues que están haciendo todo el trabajo de coordinación editorial, y el consejo, bueno, que de hecho esa es su función, es quien dictamina. Pero inevitablemente creo que pues puede haber alguna línea editorial, o consideran que en realidad es demasiado abierta, o más bien se propicia el diálogo, o sienten ustedes que en el círculo más inmediato, bueno, mencionaron inclusive algunos nombres, hablaron de que en algunas ocasiones buscan a lo mejor especialistas en el tema, pero serían más satelitales que algunos nombres que mencionaron. Habrá de todas maneras, pueden ustedes, creo que es muy importante de todas maneras que una publicación contenga una identidad editorial. ¿Creen ustedes que la tienen? ¿O más bien es simplemente un espacio o un foro para discutir o plantear? ¿O si creen que haya, pues digamos, aunque tenga cierta pluralidad, alguna tendencia en cuanto a interpretación o el tipo de problematización que hay en torno a Spinoza, o es meramente como un foro, digamos? Y nada más otra pregunta, ¿cuál es la periodicidad de las revistas? Bueno, yo diría en relación a la línea, pues es que la línea la tiene el proyecto desde su fundación y es Spinoza. Yo no especificaría algo en relación a los múltiples Spinozas que pueda haber, ¿no? No tenemos ese tipo de decisiones más activas de, no, queremos esta lectura de Spinoza. Más bien eso lo han decidido. Abordaje, digamos, no. Solamente que cumpla lineamientos. Sí, si acaso podríamos decir que algo
parecido a eso ocurre es cuando decidimos dos cosas. Uno, activamente decidimos traducir a alguien que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, recientemente a mí me interesa mucho la cuestión de la estética y el arte, y decía, bueno, ¿cómo se puede cruzar esto con Spinoza? Y encontré el texto de Jane Bennett que aborda el arte desde Spinoza. Dije, perfecto, o sea, aquí me permite como aportar eso que a mí me interesa. Pero es algo que a mí me interesa en particular, no necesariamente a la revista, ¿no? Sino que a mí como coeditor, ¿no? Y traductor en ese caso, ¿no? Pero entonces sí ha sido muy flexible en ese sentido. O sea, Spinoza es suficientemente específico tal vez o sea, en cierto sentido, porque tampoco es que publicamos cualquier libro, cualquier artículo de filosofía, ¿no? Sí es al mismo tiempo muy amplio. Pero ese, sin embargo, puede tener múltiples. Claro. Y creo que hemos tenido esas múltiples visiones. O sea, sí puedo sumar, porque, por ejemplo, este es el caso de Alfredo, pero el caso, por ejemplo, de esta otra traducción que tuvimos, el Dicesare, ¿no? No sé si lo dije bien, soy pésima hablando otra cosa. Gracias. La misma persona que estaba interesada en hacer esta traducción, nos contactó, como ya teniendo ese contacto previo con la autora. Entonces, esa es la cosa de poder hacer estas conexiones, ¿no? Entre personas que están viendo, tienen la oportunidad de saber lo que la revista hace y se interesan por también poder colocar algo ahí, ¿no? A mí sí me parece que la cosa de la invitación a pensar Spinoza, particularmente lo que se ha hecho aquí es un poco lanzar, ¿no? Como la botella, así de ¿cómo vamos a hablar de Spinoza? Y creo que eso ha sido súper rico porque hemos recibido muchas propuestas. Entonces, y de gente que, digamos, aunque puede revisar algo en específico de Spinoza, como la ética o el tratado político, ¿no? Hemos encontrado voces que quieren entrarle a ese proceso editorial y que justo, pues, hemos podido trabajar a lo largo de eso. Y, por cierto, su periodicidad es publicación continua, ¿no? Sí, o sea, tuvimos una como primera fase que a grandes rasgos eran números anuales, ¿no? Pero luego abordamos este otro mecanismo de modalidad de publicación continua, y además, como decía, pues también fue una fase complicada del proyecto, donde nos comprometimos con nuestros doctorados en nuestros particulares casos, y digamos que se retrasó quizá la cuestión de la periodicidad, ¿no? Como hubiéramos querido, pero estamos precisamente un poco como reimpulsando el proyecto para que al menos se vuelva a la periodicidad anual, y quizá con el tiempo a lo mejor semestral, ¿no? Sí, tenías una pregunta, ¿no? Gracias, sí. Yo les quería preguntar un poco, voy llegando un poco tarde, entonces tal vez ya lo dijeron, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre este tipo de publicación? O sea, ¿por qué publicar en el círculo spinoziano, no en cualquier revista indexada de una universidad en donde también los textos podrían ir ahí? Y esto lo quiero decir como ligando la pregunta, comentario de Nelson, porque la búsqueda de una identidad creo que ya la tienen a partir del personaje, pero ciertamente es un poco lo que plantea Roberto Plaza, ¿no? En la marca del editor, ¿sí? O sea, el editor, ¿sí?, trata de ver su colección de libros, ¿sí?, como una serie de textos que llevan un hilo conductor de algo que quiere decir, ¿no? No es nada más la independencia de textos entre sí, o sea, como la miscelánea de textos o traducciones que pueden tener ustedes ahí, ¿no?, sino la posibilidad precisamente de arriesgar, un poco pensando en términos deleuzianos también, la estructura y el formato en el que la filosofía se puede presentar, para que además los conceptos mismos sean otros más allá de la discursividad del papel, del coloquio, de las conferencias. No sé si me explico. No. Sí, no estoy tan seguro. A ver si te entiendo. O sea, la idea es, bueno, ¿por qué publicar aquí y no en otro lado? Creo, bueno, yo respondería, bueno, es que agregaste después, tal vez si te entendí bien, la respuesta a esa pregunta sea como más fácil de lograr si tenemos
aún más especificada nuestra identidad editorial. Eso sería como Sí, la manera de exacto. ponerlo. Ajá, sí, por la venda, por el título. Sí, yo no estaría tan de acuerdo con esa suposición. Yo creo que precisamente en esta apertura, digamos, de enfoques, se ha dado la riqueza del proyecto. Esa es mi manera de verlo, ¿no? Precisamente tener tantas voces, tantas tradiciones, tantas perspectivas, hacen que el proyecto se sienta mucho más rico, y que tal vez eso permita a alguien decidir por nuestra revista, ¿no? Pero tampoco es algo que podemos, ¿cómo decirlo? O sea, entiendo por qué alguien, por ejemplo, pudiera, teniendo un texto sobre Spinoza, decidir otra revista que a lo mejor le ofrece otro tipo de indexación y de puntaje, etcétera, que nosotros no hemos tenido, porque digamos que no hemos tenido ese pues, tiempo y tampoco expertise, etcétera, para entrarle ese lado editorial, que a lo mejor lo hacemos en algún momento, pero por lo menos confiamos y creo que nuestras colaboraciones hemos visto, creo yo, que se han dado de esa manera. Confiamos en que precisamente esta, digamos que amplitud de perspectivas y de enfoques llaman la atención a tal punto que confían en nuestra revista para que el texto que a lo mejor teniendo una identidad más específica hubieran dudado de enviarnos, ¿no? Porque es, no, ¿cómo va a publicar esta revista que nada más es deleuziana y yo no leo a Spinoza desde Deleuze, ¿no? Precisamente esa apertura de enfoque creo que ha sido uno de las razones por las que nos eligen para mandar los artículos, ¿no? Porque sí está difícil, o sea, la competencia es ruda, ¿no? O sea, hay otras revistas que pues pueden darte estos otros puntajes que nosotros no, pero en cierto sentido como que creo que puede haber ese otro, pues no sé, encanto, por así decirlo, del proyecto, ¿no? Sí, o sea, yo solamente quisiera como volver a subrayar que la revista no, Alfredo y yo no tenemos una plaza, no estamos afiliados ni a la Universidad Michoacana ni a la UABC. La revista no recibe ningún fondo, ni ha recibido ningún fondo de ninguna institución, ni de ningún, nada. Entonces creo que eso también lo hace muy fresco, porque, o sea, la revista no pierde el horizonte de que pueda tener también esa validación, si gustan verlo así, pero lo que a nosotros nos ha impulsado es que pueda ser un espacio fresco para la discusión, que justo intente apostar a lo colectivo y que esa identidad se construya colectivamente. Sí. Pues bueno, si no hay más participaciones o preguntas. Había otra presentación editorial, sí, lo dejaron ustedes, ¿no? Perdón. No estaba ahí, pero creo que estaba en el sitio web. También estuve un poco confundido yo, pero... Sí, perdón. Bueno, es que aquí me marcaba la de ustedes, pues, pero adelante, todavía sí, tenemos tiempo. Cambiarnos. Sí. Adelante. No sé si quieran apagar el proyector. Sí, Está calentísimo. Sí, ya se sintió. Mira, mis lentes así achicharraron. Hola. O sea, tenemos 14 minutos, 13 minutos para... Pues básicamente. Bueno, pero pues en vista de las circunstancias y también, bueno, de las consideraciones del público. Sí, más o menos como 8:30, según yo son 8:30, sí dice. 8:30. Sí, Bueno. sí, hasta las 8:45, de hecho. Si quieren 8:45, sí, a casi las 2 de la mañana habrá actividades. El espacio es amplio. Ajá. Pueden buscar con Queda los una hora. libros. Está caluroso, o sea, no hace frío en la madrugada, los libros ayudan. Ajá. No, cerramos las ventanas y listo. Calefacción. Ajá. Bueno, pues vamos a comenzar esta presentación de este libro de Sergio Spinoza, que se titula De los espíritus de la tierra, pensar sin Dios. Y bueno, lo primero que yo quisiera decirles sobre este libro es que otro título que podría llevar, y Sergio lo sabe bastante bien, es El libro maldito, ¿no? Totalmente. Igual, justamente el primer punto que quisiera poner a consideración de ustedes en esta breve presentación
es la historia editorial, ¿no? Que podríamos también titularla como la historia tortuosa por la que pasó el libro, ¿no? A propósito de dictaminaciones, de buscar una editorial, de encontrarla, de todo el trabajo posterior que se tuvo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso en este caso fue una negativa que le hicieron a Sergio para publicarlo en otro lado. No voy a decir en qué lado, porque bueno, quemaríamos a esas personas, pero digamos que fue la negativa, ¿no? Entonces vino en una ocasión, ya ni recuerdo a qué coloquio o a presentar qué libro, una de las múltiples ocasiones que ha venido, que bueno, siempre Sergio ha sido muy bien recibido aquí, y en esa ocasión me dice, oye, pues, tú no sabes dónde podría publicarlo. Le dije, bueno, mira, yo quiero explorar cómo está esta situación en la coordinación de la investigación científica de la Universidad de Michoacán. Entonces, yo en algún momento quiero publicar un libro y entonces, bueno, quiero explorar el proceso. Si tú me permites, si tienes la confianza, pues ceden el manuscrito y yo investigo, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso fue buscar dictaminadores. Bueno, acudir a la SIC, ellos buscan dictaminadores, ahí se aventó el primer gran proceso que fue normalmente se supone que los procesos tardan 3 meses, acá se llevó cerca de 8, ¿no? Entonces, bueno, en esos 8 meses finalmente sale el dictamen, yo ya muy contento porque bueno, ya sale el dictamen, ahora lo que sigue es acudir a la editorial universitaria, la editorial de casa, y bueno, pues ya tiene el dictamen de la SIC, se puede publicar con el sello de la Universidad de Michoacán. Acudo al departamento de publicaciones de esta universidad y cuál es la sorpresa que pues la máquina en la cual se imprimen los libros estaba prestada. Entonces no había la posibilidad de imprimirlo, pero casualmente las mismas personas me dicen, mira, yo por fuera tengo una empresa que se dedica a imprimir libros y te late, pues bueno, quizá el préstamo fue justamente a esa empresa, no lo sabemos, y mira, te mando una cotización. Mandan la cotización con faltas de ortografía, ofreciendo justamente la opción de hacer una corrección de estilo. Entonces digo, mira, yo creo que no conviene mandarlo por ese lado. Entonces empezamos a buscar apoyo, más bien por el lado de la Facultad de Filosofía, y bueno, se fue al Departamento de Publicaciones. Cabe señalar que el Departamento de Publicaciones en esta facultad está compuesto por una persona, ¿no? Entonces se fue a ese flamante departamento que tenía para revisión cerca de 6 libros, ¿no? Por delante. Entonces, bueno, fue formarlo en la fila, y bueno, ya una vez que le tocó su turno, se dictaminó relativamente rápido. La encargada de hacer el trabajo de corrección de estilo, un trabajo muy meticuloso, incluso a Sergio le causó algunos dolores de cabeza, tuvimos por ahí algunas discusiones en algún momento sobre el uso de los guiones parentéticos, que bueno, Sergio decía con mucha razón, y bueno, fue justamente lo que terminó por imponerse como criterio, que él no utilizaba guiones parentéticos justamente por una cuestión, en primer lugar, retórica y en segundo lugar, filosófica, ¿no? En términos retóricos, un guión que no cierra da la idea justamente de una idea que se interrumpe, ¿no? Entonces, y en términos filosóficos, este libro, ya desde el título mismo, tiene presente a Nietzsche, ¿no? Como uno de sus referentes indudables, ¿no? De los espíritus de la tierra. Esta frase nietzscheana de ser fieles al espíritu de la tierra, a los espíritus de la tierra, bueno, está presente en el propio título, ¿no? Y bueno, la razón filosófica implica justamente que el libro está hecho con un pensamiento fragmentario, ¿no? O sea, como suele ser el estilo de Sergio. En varios de sus libros, justamente una de sus características es un pensamiento del fragmento. Como estaba Nietzsche, eso no significa que no tenga la capacidad de ser sistemático, sino que justamente se irrumpe en esa forma de pensamiento que es la dominante. Entonces, bueno, pues para ese entonces también se hizo una cotización
con otra editorial que ha trabajado ya durante algún tiempo con la Facultad de Filosofía, que es Silla Vacía. Miguel Ángel García, que es quien coordina esa editorial, bueno, pues manda un presupuesto. En ese presupuesto estaba contemplado una parte de corrección de estilo, una parte de impresión. Al final, por los costos y bueno, por la cuestión de el apoyo que se iba a recibir de parte del Departamento de Publicaciones, se decide justamente hacer con Silla Vacía todo el trabajo de impresión y con el Departamento de Publicaciones la maquetación de la facultad. Entonces, la maquetación se la debemos a Cristina Barragán, la impresión a Miguel Ángel García, y bueno, pero para todo eso, como estaban formados los libros, pues se aventó ahí otros 8 meses. Luego, después, ya cuando estaba maquetado, el proceso de la obtención del ISBN, que también demoró un par de meses más, y bueno, ya por fin, pues hace un par de semanas apenas, se asignó y con eso se pudo justamente trabajar en la impresión del libro para que estuviera listo para las jornadas. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué hace un libro que en el título alude a Nietzsche en unas jornadas espinocianas? Entonces, ¿por qué lo presentamos justamente como novedad editorial? Pues yo diría que, bueno, si además lo unamos con el subtítulo es Pensar sin Dios, podríamos hacer la pregunta todavía un poco más dramática y decir, ¿qué no está Dios en el centro mismo de la ética espinosista? Entonces, ¿cómo vamos a pensar justamente sin Dios? ¿Y qué hace un libro con esas características en unas jornadas espinosistas? Bueno, pues yo les diría que Spinoza es uno de los filósofos que justamente vertebra todo el libro de Sergio, y que la particular lectura de Sergio pone el acento justamente en un Dios que al no ser trascendente, sino ser inmanente, equivaldría, como bien lo dice uno de los heterónimos a los cuales cita Sergio, Alberto Caeiro, en este poema famoso de Hay bastante metafísica, no pensar en nada. Si Dios es los árboles y el claro de luna y el monte, ¿por qué llamarlo Dios? ¿No? Entonces, bueno, un poco la clave de lectura en la que Sergio interpreta a Spinoza es justamente esta, ¿no? O sea, me parece que, y aunándolo con libros anteriores de Sergio, hay en Sergio justamente pues una especie de destrucción de la metafísica y un proyecto de destrucción de la metafísica, de crítica radical de la religión y de toda filosofía que aborde la cuestión de Dios en términos trascendentes. Y entonces, bueno, digamos que será la pauta bajo la cual Sergio escribe este libro, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta principal va a ser, en ese sentido, por una filosofía trágica en la cual se admita incondicionalmente lo real, se afirme lo real, sin ningún tipo de condición. O sea, no vamos a decir, sí acepto lo real, pero a ver, vamos a ponerle este sucedáneo metafísico, ¿no? O sea, en el caso de Sergio, es un canto a la inmanencia, es una especie de vitalismo filosófico, y bueno, está también en las antípodas de Hegel, ¿no? O sea, ese sería también como otro de los referentes fundamentales de la lectura del libro, ¿no? Hegel, que quiso hacer de la filosofía justamente una ciencia, y Sergio dirá claramente y explícitamente, ¿no? O sea, la filosofía no puede ser ciencia, ¿no? No puede convertirse en un saber positivo que pretenda colocarse por encima de lo real, que pretenda suplantar a lo real, ¿no? Y bueno, también tendremos en el propio libro pues todo este afán por hacer una crítica a la razón. La razón podría ser uno de los mayores mitos de Occidente, y entonces lo que tendríamos que hacer sería justamente criticarla desde ella misma.
En esta crítica se encontrará Sergio justamente con el psicoanálisis lacaniano, y al igual que, no sé si es el libro anterior, quizá en el camino alcanzó a salir otro, porque, bueno, últimamente Sergio es muy prolífico y con todo este laberinto editorial que pasamos, pues justamente pudo haber salido en medio otro, pero en el del silencio de lo real, justamente el psicoanálisis se mostraba como en esta especie de ambigüedad, ¿no? Tiene un pie que nos permite dar cuenta de lo real del deseo, pero tiene otro pie en el cual la pulsión de muerte hace que traicione este impulso por darle rienda suelta, darle palabra, darle expresión al inconsciente. Entonces, bueno, en este libro no es la excepción, justamente se critica el psicoanálisis lacaniano porque con la pulsión de muerte, Hegel, que había salido del escenario, vuelve a entrar por la puerta trasera, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos entonces que el psicoanálisis sería finalmente nihilista. Y bueno, ya en la última parte, también para darle la palabra a Sergio, que él diga, me corrija en todo lo que hasta ahora he dicho, en todas las barbaridades que he dicho sobre su libro, cierran justamente para apuntalar esa tesis de que la filosofía no es ciencia ni religión. Por un lado, Clement José, este filósofo relativamente contemporáneo que murió hace poco y que tendrá toda esa apuesta por una filosofía trágica, pero sobre todo Roberto Espósito, ¿no? Para recuperar el vitalismo. Y es en esta última parte, en la coda, donde se ve más claramente la filiación espinosista, ¿no? Me permito leer esa última parte con la que concluiré intervención. Y dice así: en la trinchera italiana, Espósito pasa revista, una vez adjudicada su originalidad a Maquiavelo, Bruno y Vico, a las tropas comandadas por De Santis, Gentile, Gramsci, Croce, Tronti, Negri, Bátimo y Agamben. Y aunque no todos ellos concuerden en todos los puntos, pueden agruparse en virtud de una misma crítica o desconfianza respecto de la noción de persona, trasunto del concepto metafísico religioso de alma. Y arriba, por último, a esta conclusión: que la vida sea sustancia o modo y no simple atributo, o peor, propiedad de quienes son sus portadores o de cualquier otro que lo pretenda, significa que ella no puede pensarse en términos teológicos, pero tampoco científicos, de manera independientemente de aquellos. La vida es, de todos modos y solamente, una única vida, sin que importe cuántas veces se reproduzca, siempre tal cual es y siempre distinta en cada uno de nosotros. Es a esta impersonalidad y a esta irresistible especificidad a la que se refiere el pensamiento viviente, también él inseparable de la vida, espiritual y animal, de la cual se origina y hacia la cual continúa moviéndose. Fin de cita de Espósito y cierra Sergio. Ni teología ni ciencia, que era cuanto quería demostrarse. Entonces, bueno, pues así concluye el libro de Sergio y esto es una invitación para que lo lean, lo discutan y, bueno, quizá muchos de ustedes, sobre todo quienes vienen de Zacatecas, ya le han escuchado decir esto en clases y seguramente tendrán a lo mejor opiniones distintas. Entonces, bueno, pues esto es apenas un aperitivo para la lectura y la discusión con Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo traje un chocolate. Bueno, no hay que agregar mucho a la presentación de Juan. Él conoció muy bien todo el proceso bastante accidentado de la publicación de este libro. Ya realmente uno se pregunta si vale la pena imprimirlos, porque pues sí, es que sí uno sufre uno mucho con hubo una discusión tremenda es que así no se escribe. O sea, la correctora de estilo diciéndome, así no se escribe. Si pones un guión, se tiene que terminar con un guión. No, es que son anacolutos, es una figura retórica. No. O sea, ¿qué puede hacer ante? Pues es gente que sabe lo que sabe.
Y es muy difícil, ¿no? Realmente es una lucha. O sea, si tú quieres ser realmente quieres ser leal a lo que entiendes, a lo que has visto de tu vida, es bien difícil hacerle entender eso a la academia. La academia es como dice Deleuze, es una agencia de detención del pensamiento, de destrucción del pensamiento. Y Adorno también lo decía, ¿no? O sea, si hay algo que no piensa, es el positivismo. O sea, la ciencia. La ciencia, y eso lo dijo Heidegger también, como que hay toda una tradición de que ya estamos realmente fastidiados de que la ciencia nos diga lo que tenemos que pensar y cómo pensar. Entonces sí es eso, ¿no? Sí es como la filosofía tiene algo muy, muy especial y que es no es una religión, no es la religión, no es una conversión, adaptación, ajuste de la religión, o sea, y con todo lo que implica, no nada más de persignarse ante la Virgen, no, realmente lo que ha ocurrido es una transformación de la religión en ciencia. Y eso es una cosa que dices, ¿qué? ¿Cómo? O sea, si la ciencia estaba en contra de la religión, no son lo mismo, pero tienen algo muy, muy parecido. Entonces, la filosofía es el instinto de pensar, y un instinto que le debemos mucho a Baruch Spinoza, y que yo creo que sí lo continúa, no Hegel, porque la academia trata mucho de encontrar una continuación de Spinoza en Hegel. El que lo continúa muy bien, y no nada más Deleuze dice eso, es Nietzsche. Y esa es la idea básica. Es decir, la filosofía tiene una especificidad, no es ciencia y no es religión, y mejor que no trate de imitarlas a ninguna, ni a la ciencia. O sea, puede aprender mucho respetándolas, pero son muy distintas, ¿no? Entonces, todo el libro, que son 200 páginas, sí, 200 páginas, trata de ver eso. Desde, pues no necesariamente, no exclusivamente, desde Nietzsche, pero sí es siguiendo su hilo conductor. Ese es el libro, tiene una construcción muy... Les voy a leer el índice, nada más, el índice. La obertura es acerca de Nietzsche. El capítulo 1 es toda la discusión sobre el mito y del mito a la razón. El capítulo 2, porque la primera es una obertura general, el capítulo 2 es la necesidad de lo trágico, no como una elección que tenemos, sino como una necesidad, otra vez ahí la presencia de Spinoza. El capítulo 3 es de la razón a la sinrazón, una discusión sobre lo que la razón es muy Foucaultiano. Este capítulo es toda la discusión sobre cómo lee la razón todo la historia, lo que no es razón, cómo lo trata de asimilar. Sí, en el fondo es una discusión contra Hegel, aunque sí es a favor de Spinoza y de Nietzsche en el fondo. El capítulo 4 es la tragedia y la crítica, la discusión sobre lo trágico y lo crítico y si tienen algo en común o no. El capítulo 5 es cómo se enreda la razón consigo misma, se llama los nudos ciegos de la razón. El capítulo 6 es una exploración más sobre lo estético, se llama lo etéreo, o sea, es una reflexión sobre la música, como el éter. La música es el éter. Y lo aurático, una idea muy, muy adorniana, ¿no? de Laura, muy benjaminiana también, de Laura, y la terminación, la coda, sí tiene una estructura medio musical, la coda, así como donde se resume
el tema, los temas principales de una sinfonía, la coda, la cauda, lo último. No es un resumen, es toda una reelaboración de algunos temas que están en el libro, y la coda, pues es una discusión sobre Clément Rosset, que para mí es el filósofo que más ha profundizado en la idea de Nietzsche, y por supuesto que la referencia fundamental, al principio es schopenhaueriano, Rosset, pero es Spinoza, que está en el fondo, siempre, es como un bajo continuo, como un ostinato. No le dedica un libro a Spinoza, pero está siempre presente, ¿no?, en la obra de Clément Rosset, y que pues es el mejor libro que yo he leído, aparte de los de del de Bataille, es el de Rosset sobre Spinoza sobre Nietzsche y Cioran, que es La fuerza mayor, se llama. Es un libro maravilloso y que junta a Nietzsche, y dice que esto es lo esencial de Nietzsche, y que luego con su amigo, porque eran amigos personales, Cioran y Rosset, pues, jugaban ajedrez ahí en el Jardín de Luxemburgo. Se parecen mucho el pensamiento de Rosset y de Cioran, y eran tres amigos. El otro amigo era Beckett, Samuel Beckett. Entonces, esos tres personajes muy, muy, muy interesantes, termina un poco con esta idea. Y sí, pues sí se trata de rendirle homenaje, reconocimiento a esta idea básica, ¿no? Hay que serle fieles a los espíritus, porque es plural, los espíritus de la tierra. No a la tierra, no es nazi, es todo lo contrario. Nietzsche es todo lo contrario de un nazi. No se trata de es que yo soy alemán, al contrario, y por eso se pelea con Wagner, por ejemplo. No, se trata de ver cómo surge el espíritu, los espíritus de la tierra. Es totalmente monista como Spinoza, y yo creo que esta idea que tiene desde el prólogo que le dedicó al nacimiento de la tragedia, escrito muchos años después, Nietzsche, cuando dice, se trata nada más de invertir la óptica, óptica, es ver a la ciencia con los ojos del arte, y al arte con los ojos de la vida. La vida no es vitalista, porque vitalismo, perdón, aquí está uno de los representantes más importantes de esta corriente, el vitalismo. No es vitalismo porque no es una corriente, no es un paradigma teórico. El vitalismo es cómo podemos ver a la ciencia, llámese idealismo o materialismo, cómo la podemos ver desde la óptica de la obra de arte. Y la obra de arte, cómo la podemos ver desde la óptica de la vida. Entonces, esta inversión es uno de los resultados, pues hay que serles fieles. Si se trata de fidelidad, hay que serle fieles a los espíritus de la tierra, no a cosas de entidades trascendentes que están siempre encima de nosotros. Esta es la idea del libro, y narraste muy bien toda la tragedia en la que fue involucrado, porque vaya que sí costó trabajo. Este libro pues le debe mucho a mi trabajo ahí con ustedes, ahí en Zacatecas, y que es muy, pues trata de, pues saben cómo es mi estilo, que no es aventar 700 notas a pie de página, sino esta es la idea, y detenerse en una idea, a ver cómo va. Es musical en ese sentido. Esta es una idea musical que hay que elaborar, así, y que puede estar en Espósito, en Rosset, en diferentes autores, ¿no? No es un trabajo de prurito académico. Y ¿sí leyó Nietzsche a Spinoza? No. O sea, aquí hay una idea de Spinoza que no es Hegel el que la continúa, es Nietzsche.
aunque no lo haya leído, a mí no me importa tanto. Bueno, mi intervención en estas jornadas va a ser sobre cómo lee Nietzsche a Spinoza, pero pues y sí quedó muy bien que saliera el libro en este momento. Entonces, pues, muchas gracias. Yo estoy encantado de que la hermana Universidad de Nicolaita de Michoacán haya accedido a presentar este libro, pues nació en Zacatecas, pero encontró su lugar realmente de nacimiento aquí en Morelia, en Michoacán. Entonces, es muy, muy grato para mí reconocer esto. Bueno, si hay preguntas, pues adelante. No, bueno. Muchas gracias, doctor Sergio. Y bueno, sí, pues a cualquier persona del público que guste hacer una pregunta, que tenga alguna participación. Ahorita están en oferta los libros porque acaban de salir, 500 pesos cada uno. ¡Ay! No, no es cierto. ¿Cuántos son? 200. 200. Bueno, 200. Con credencial de estudiante. Sí, neto. Oye, Sergio, los que tenemos la fortuna de estar cerca de ti, de conocer tu obra, vemos que es un camino interrumpido exclusivamente, como hay un enemigo al que siempre hay que pegarle, ¿no? Y esa es la razón bajo el dominio de ciertos ídolos que aquí aparecen bien pintados, ¿sí? Que es la ciencia y la religión. Pero es un trayecto que llevas rato, ¿sí? Pegándole haciendo sparring con estos personajes, ¿sí? Yo quería preguntarte, ¿qué técnicas tuyas, ¿sí? ¿Qué nuevas formas, qué nuevos estilos, ¿sí? Se aprenden, filosóficamente hablando, después de pelear de largo aliento con estos personajes? ¿Tú qué te llevas en tu trabajo escritural, crítico, trágico, vital, al encontrar a estos ídolos de la razón en tu bibliografía? No, pues es una pregunta que me llevaría un buen rato contestar. Hay muchas cosas de Deleuze que a mí me parecen irrenunciables. Por ejemplo, no escribir contra. Yo no escribo en contra de algún enemigo. Siempre es a favor de algo, en favor. Cuando escribes en favor de algo, claro que se atraviesa cada personaje que hay que decir, no, me estás leyendo mal, vete a un ladito, o sea, no te voy a pegar, nada más quítate. Esa es un poco la técnica que yo utilizo, o sea, no me voy a pelear es inútil, ¿no? O sea, tampoco ni siquiera es el cristianismo o la metafísica o la razón o la religión, no son personajes que yo diga hay que destruirlos para poder construir algo que no sea la alienación y la injusticia. No, nada de eso. Yo fui marxista toda buena parte de mi vida y sé lo que es polarizarse así, ¿no? O sea, si alguien escribe contra, es Lenin. Es increíble la manera en que escribe Lenin, que no hay una página donde no se esté peleando con alguien y además burlándose de la manera más... Ni siquiera pone completo el apellido. Hay un tal Nikolai On, Nikolai-On, que dices, pero ni siquiera te mereció poner el nombre completo. Pero era el mismo juego que hacía con la correctora de estilo. ¿Lo del guión? Sí. Bueno, tiene que ver. Pero bueno, la idea que quiero transmitir es que
mi técnica consiste, es totalmente deleuziana en ese sentido, de, a ver, es que lo que hay que hacer es aprender a afirmar incondicionalmente, como dice Juan, sin condiciones. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Es sin condiciones. Si gano, afirmo. Si esto me trae un beneficio, afirmo. Si no, no, y me cuido. No, no, no. Esa es una cosa que uno tiene que eliminar de la escritura y de la vida. O sea, realmente no es afirmar, caiga quien caiga. Si yo caigo, caí. No se trata entonces de una defensa, de una idea propia en contra de muchas cosas que están en contra mía, ¿no? No, no, no. Se trata de una afirmación y siempre es otra cosa quien afirma, lo que afirma, ¿no? No es yo afirmo, yo pienso, yo digo, yo hago, yo. No, no. El yo sobra y esa es una de las grandes enseñanzas de Cioran y de Beckett. Bueno, desde Nietzsche. O sea, hay un gran rechazo al yo pienso, yo creo, yo digo. O sea, por eso es la discusión contra el lacanismo, porque Lacan nos está diciendo, pues órale, que sea lo real, ¿no? Lo que está ahí empujándote. Pero no, a la hora de la hora dice, no, es que nadie puede. En el fondo se trata de combatir, no un enemigo, pero sí combatir algo, que es el miedo a existir, a que la vida no es algo que tenemos ganado, ni siquiera teniendo un título, una base, una plaza, no sé, un ahorro, una herencia, ni siquiera así, no está ganada. La vida, ahorita salimos y me tropiezo y me rompo la cabeza, espero que no vayan a dejar que me pase eso, pero sí se trata un poco de afirmarse sabiendo que uno es muy frágil, que la vida es fragilidad. Yo parezco a Sting, pero bueno, esa sería la idea. Y todo lo que se oponga a esta apuesta por la existencia, pues sí va a ser combatido. Sí va a ser combatido. No como un enemigo, no es la razón. Es todo aquello que me fortalezca el miedo a la existencia, sí va a ser combatido. Va a ser combatido, llámese como se llame y aparezca como aparezca. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de una afirmación incondicional y yo creo que eso es la sustancia spinoziana, afirmación incondicional. O sea, la idea de afirmación incondicional es spinoziana y es nietzscheana y es Deleuze y es Rosset y es, o sea, hay toda una corriente que no permite que sea como capturada, ¿no? Esta afirmación incondicional. O sea, es una afirmación condicionada. Por ejemplo, el marxismo está basado en Hegel y su negación determinada. Sí, es que la vida es muy injusta, neguémosla. El trabajo, o sea, toda esta ideología del marxismo, pues está aquí. Si hay alguien que nos permita salir de esta negación determinada hegeliana, pues es Spinoza y Nietzsche. Son los que nos permiten salir de ahí. No, esa afirmación incondicional es muy importante. Ahora parezco ¿quién canta esa? La incondicional es Luis Miguel. Ahora voy de una a otra. Entonces se trata de eso, o sea, no es de buscar enemigos y estar peleándome con toda la gente, es que este no es así. Si hay algo que me molesta, pues sí, digo, a mí no me parece, ¿eh? Sí es muy visceral, o sea, mi escritura es totalmente, no es muy académica, es bastante visceral, pero tratando de siempre tener la brújula hacia una invitación al otro, ¿no? O sea, no es es que mira, es que tú no has leído a este cuate, o sea, no mames. O sea, por supuesto que hay un rechazo a ese tipo de visión, así como desde arriba, ¿no? De que yo soy intelectual, yo soy filósofo, yo he leído tantos libros. Toda esa actitud, hay un rechazo visceral de mi parte, entonces se nota, ¿no? O sea, no quiere decir que
escribo desde mi ronco pecho. No, no, no. Es más, si yo no leo, no pienso. Si no estoy leyendo a otro, no puedo pensar, no pienso. Estoy en otra cosa, viviendo otra cosa. Pero si se trata de pensar, pues lee a alguien que está pensando. Y ahí se mueve la cosa, ¿no? Así como, no hay que leer cualquier cosa. Ese es el problema, que tenemos una cantidad industrial, postindustrial de basura que leer. Y no, a ver, es poco, lo que hay que leer es poco. Ni Spinoza ni Nietzsche son lumbreras ahí, súper académicos y eruditos. No, no, no. Pero tienen una idea que van siguiendo. La van siguiendo, de eso se trata. Nada más. Una idea no brota del yo, nunca. Es de otro, siempre. Pero sobre esto, a mí se me ocurre que podemos hacer estas pequeñas modificaciones. Eso es pensar. Eso me parece que es pensar, ¿no? Seguir muy de cerca, con mucho cuidado, con mucho respeto, el pensamiento de otros. Sí, pero ¿quiénes? No todos los filósofos piensan. Imagínense qué sería. O sea, hay gente que dice de esto, pero no hay una gota de pensamiento en 2000 páginas. Dices, ahí no, pues no encuentro nada. Y en cambio, lees a Spinoza una frase, hoy la conferencia inaugural. A ver, ¿qué piensa Spinoza de la gratitud? ¿Lo sabemos? Sabemos pensar en el sentido de ponderar, de darle peso. Pensar viene de saber pesar. Esto pesa tanto, no es tanto de que hay equivalencia entre lo dicho y el hecho, la cosa y el pensamiento. No, esa es una cosa medieval, escolástica. Dices, no, Santo Tomás, cállate. Aristóteles, cállate, el hocico. Se trata de detenerse en algunos pensamientos que son fértiles, se abren así. Son como flores. Yo encuentro en Spinoza muchas flores. Y en Spinoza, digo en Nietzsche, pues más, todavía más. No es tanto decir esto es verdadero, esto es falso, esto me gusta, esto no. Es, a ver, aquí hay un pensamiento fértil o no. Y eso se necesita aplicar no es una técnica, es gusto, es una cuestión estética. Finalmente, la vida es estética, es la capacidad de sentir diferencias. Así aquí no veo ninguna diferencia. Pues muy bien, yo sí. Yo sí veo aquí muchas diferencias, siento muchas diferencias aquí. Esa es la cuestión. Esa es mi respuesta a una excelente pregunta, Ernesto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Más? No, ya, no. Sí. Pero no sabemos si alguien sí tiene todavía ganas de participar. ¿Sí tiene? ¿No? Pues más bien, si hubiera esa opción, Muchas gracias. pues si quieren en el pasillo, porque nos podemos quedar encerrados. Fácil. ¿Qué horas son? Muchas gracias. Gracias.